El recuerdo más vívido que tengo es el del día que pasó. Recuerdo que me abrazaba y me miraba a los ojos, sabiendo lo que terminaría pasándole a él, sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Su expresión lo decía todo. Sus ojos decían que me querían y que nunca me dejaría. Después de eso, no recuerdo casi nada más. Mi papá estaba sentado a la mesa de mi abuela y me miró y me dijo: Marty, es verdad. Y yo tenía gran debilidad por mi papá. Y le dije: sí, es verdad. Él tan solo se tomó la cabeza así y dijo: se llevaron a mi hijo, se lo llevaron. Fue un caso resonante. Todo lo que pasa en Nueva York, Chicago o Los Ángeles también puede pasar en un pueblito de Mississippi, pero no pasa tan seguido. Solo después me di cuenta de que tenía un arma y podría haberme disparado esa noche. ¿Iba a darme esa pistola o iba a dispararme? No lo sé. ¿Vieron que las películas de terror tienen muchas escenas sueltas y saltan de una a otra? Así son mis recuerdos. Tanque de propano. Puerta de una casa. Un motor. Un estallido. El olor a pólvora. Y el calor de la sangre fresca sobre mí. Esos fragmentos sueltos es lo que recuerdo. Casi como una caja fuerte en mi subconsciente que solo se abre de vez en cuando para dejar salir un poco afuera. Es la forma en que puedo describirlo. Ser un niño y tener este tipo de recuerdos es muy confuso, porque la verdad no sabes de qué fuiste parte. En 1986 yo vivía con mi papá, tenía 13. Este camino parece más agradable. Tal vez tengas razón. Sí. Vivi era mi mejor amiga en ese momento. Se había quedado a dormir en mi casa la noche anterior porque íbamos a levantarnos e ir al barranco al otro día. Nos gustaba ir ahí a jugar, deslizarnos, armar túneles, lo que fuese. Ellis era mi hermano. Vivía muy cerca. El barranco estaba detrás de su casa. Había bastante diferencia de edad entre los dos, casi 8 años. Así que él ya era grande cuando yo era pequeña. Era muy travieso y vivía haciéndonos bromas. Yo iba manejando porque había aprendido a manejar de pequeña. Me parecía normal. Es decir, así era como iba a su casa. Casi a mitad de camino íbamos en el auto y oímos disparos. Me di cuenta de que eran disparos, pero no era raro oírlos porque era temporada de caza. Cuando llegamos a la casa, lo vi a la distancia.
No sabía quién era, pero no tuve miedo. Sabía que tenía un arma en la mano. Pero no era algo tan raro en Beaver Dam, Mississippi. Cuando se acercó al auto, me apuntó directo con el arma. Quería asustarme. Sus palabras fueron: haz lo que digo y vivirás. Supe que no era broma y que estábamos en graves problemas. Cuando entré en la casa, lo primero que vi fue a Brandon. Tenía apenas 2 años. Ni siquiera hablaba y estaba en la sala. Caminaba como perdido, como sin saber qué hacer, pero no lloraba ni gritaba ni nada de eso. Sí recuerdo que tenía sangre encima. Me di cuenta de que había pasado algo, pero sabía que no era su sangre. Él estaba bien. Oye, tú. Vamos, siéntate. Me ató a mí primero y luego ató a Bibi. Por favor. Cállate, cállate. Veía miedo en los ojos de Bibi. Estaba asustada y yo también. ¿Por qué hacen esto? Hicimos lo que dijeron. No les dimos ningún problema. No queríamos darles motivos para matarnos. Solo obedecimos. Me parecía que la única forma de salir de eso era hacer lo que decían y no causar problemas. Sabía que estaba en una situación de la que no sabía si iba a salir, pero iba a hacer todo lo posible por librarme. Mientras nos ataba, vi que había otro hombre, afroamericano, que salía del cuarto de atrás, donde Ellis guardaba muchas de sus armas. A esa altura, lo único en lo que pensaba era en salir. Luego el tipo blanco amenazó con violarnos. Dijo: ¿alguna de ustedes tiene lindo c...? Eso dijo. Eso fue lo que más me asustó. Nunca hablé de esto. Rayos, esto me cuesta mucho. En ese momento pensé que vendría lo peor. Recuerdo que dije: no puede ser. Y entonces el otro tipo asomó la cabeza y dijo: no hay tiempo para esto, debemos irnos. Y luego, justo cuando ya estaban listos para irse, se inclinó hacia mí y dijo: dile a la policía que fueron 2 tipos de color. No iremos a la cárcel, volveremos y los mataremos a todos. Y en ese momento yo le creí. Apenas se fueron y oímos la camioneta. Nuestro único objetivo fue escapar. La cuerda no era muy resistente y pudimos ir cortándola con las uñas. Miramos a cada lado de la casa para ver si había a alguien. Tomamos a Brandon y salimos. Todo estaba borroso. Yo tenía una compañera de escuela que vivía en esa calle. Lo único que recuerdo es que dejamos al niño, entramos corriendo en la casa y nos escondimos en un closet. Deben haber pensado: ¿pero qué rayos? Fue nuestra manera de decirles que había pasado algo. Y entonces llamamos a la policía. Por favor, ayuda. Seguíamos de acuerdo en que diríamos que eran 2 tipos de color. De lo contrario, nos buscarían y nos matarían. Las 2 creíamos en eso. Yo me había graduado de la Academia de Oficiales de Policía de Mississippi ese viernes. Volví a casa desde Jackson. Tenía un mensaje en la contestadora.
Tiene un mensaje nuevo. Mensaje 1. Éramos una comunidad rural con apenas 4 policías de tiempo completo. Era evidente que me necesitaban de inmediato. Lo único que tenía era el entrenamiento. Sabía lo que tenía que hacer, pero cuando sales a la calle y lo pones en práctica, aprendes. Se me cruzaban 1000 cosas por la cabeza. ¿Con qué voy a encontrarme? Era una especie de bautismo de fuego, porque era un delito grave y tenía que investigarlo. Este es Alan. Es el hombre que se hizo cargo de algo que no le correspondía. Durante un tiempo fue el único al que conocí como papá. Ya de muy pequeño sabía que no me estaban diciendo toda la verdad sobre él. Si miran fotos mías de bebé y lo miran a él, pues la verdad no nos parecemos en nada. Incluso de pequeño a veces notas esas cosas. Eso se sumaba a la confusión de todo lo demás que pasaba en mi vida. Tenía pesadillas cuando era niño, pero no recuerdo mucho de ellas, salvo que alguien venía a buscarme por algún motivo. Yo me metía bajo la cama y me escondía. Yo sabía que me pasaba algo. El olor a pólvora me daba náuseas al punto de que a veces llegaba a vomitar cuando la olía. Sabía que sentía miedo. Sabía que había pasado algo. Era algo de lo que no se hablaba. ¿Cómo eran los dos tipos? Le dijimos que eran 2 tipos de color porque creíamos que volverían y nos matarían. Teníamos mucho miedo y eso fue lo que le dijimos a la policía. En ese momento no sabía bien qué pasaba. Brandon tenía sangre en la ropa, así que sabía que había pasado algo grave, pero evitaba pensar en eso. La casa era una típica vivienda prefabricada. El interior no estaba revuelto. No sabíamos si faltaba algo. No había rastros de sangre ni nada de eso. Todos los hechos violentos y los crímenes habían sido afuera. Cuando oí que había sido un doble homicidio, no sabía bien qué pensar. Eran 2 hombres. Les habían disparado y habían arrojado los cuerpos a una zanja. De los 2 charcos de sangre salían marcas de arrastre en la tierra que iban hacia el costado. Era una escena horrenda. Los peritos forenses llegaron al lugar, observaron los cuerpos, tomaron fotos e hicieron su trabajo, y luego los pusimos en sacos plásticos. ¿Por qué los habían matado? No lo sabía. Quizá habían querido robarles. ¿Y quién había sido? Esa era la gran duda. Cuando supe que Ellis estaba muerto, yo ya no importaba más, importaba a él.
Fue algo inmediato. Supe que diría la verdad porque era mi familia la que estaba muerta. Era mi hermano el que estaba muerto. Era mi primo el que estaba muerto. Y sabía que nunca los atraparían si nos manteníamos firmes con esa versión de que eran 2 hombres de color. Quiero que vean unas fotos. Luego me mostró 6 fotos. Había 6 hombres de color y 6 hombres blancos. Y yo los señalé. Podría señalarlos ahora, la verdad los tengo grabados en la mente. Yo sabía quiénes eran y ellos ya lo sabían también, así que me alegré. Robert Samuel Minnick. Cabeza rasurada, ojos grandes y desencajados. ¿Alguien así no asustaría a 2 niñas de 13 años? Les dijo, si no dicen que fueron 2 hombres de color, volveré y las mataré. Sí, asustaría a cualquiera. James Wesley Dice. Sabíamos que era ladrón. Había ido preso y había escapado. Yo lo conocía y sabía que era una persona violenta. Yo había llevado preso a Dice en febrero de ese año. Dice había entrado en un campo militar y había robado ropa camuflada, dinero, algunas joyas y una pistola. Y saliendo de la ciudad vi a un hombre de color con ropa camuflada. Giré la patrulla hacia él y encendí las luces largas. ¡No te muevas! Bajé de la patrulla con mi arma en la mano. Yo era joven, estaba aprendiendo. Guardé mi arma y caminé hacia él. Me dijo, mira. Bajé la mirada y tenía una pistola apuntando a mi estómago. Lo que yo no había visto era que el oficial auxiliar que venía conmigo esa noche se había bajado de la patrulla y lo tenía apuntado con una escopeta. Dice vio la escopeta. Enseguida tomé su pistola y me la guardé en la cintura. Muy bien. Es algo difícil tener miedo en retrospectiva, pero después de enterarnos de que habían sido Minnick y Dice los que habían matado a esas personas, me sentí mucho más agradecido de haber estado acompañado por un auxiliar y de haber salido sano y salvo, porque estoy convencido de que podría haberme disparado esa noche. Mi papá estaba sentado a la mesa de mi abuela. Y me miró y me dijo, Marty, ¿es cierto? Ellis está muerto. Y yo tenía gran debilidad por mi papá y le dije, sí, es verdad. Él tan solo se tomó la cabeza así y dijo, se llevaron a mi hijo, se lo llevaron. Fue muy duro. Era mucho para asimilar. Lo siento. La comunidad quedó aterrada cuando supo que esos 2 tipos estaban prófugos. Habían escapado de la cárcel del condado de Clark. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. La gente nos llamaba para darnos información, y no recibíamos solo 1 o 2 llamadas, era una tras otra. ¿Dónde estaban? ¿A dónde habían ido? Luego les perdimos el rastro. No teníamos idea de dónde estaban Minnick y Dice.
Yo sabía que seguían sueltos y que aún existía la posibilidad de que volvieran. Eso me hacía tener miedo todo el tiempo. Vivía asustada. Le tenía miedo a todo. No podía dormir de noche porque cada vez que oía un ruido pensaba que eran ellos. Para mí sabían dónde vivía. Así que me iba a dormir a la casa de mis amigas porque ellos no sabrían que estaba ahí. Y eso fue lo que hice durante meses. Vivi era mi mejor amiga en ese momento. Pero después de eso, nunca volví a ser la misma. Y Vivi tampoco. Nunca más vino a mi casa. No sé si el vernos lo hacía más difícil. Quizás. No lo sé. Lo siento. Yo fastidiaba bastante a mi mamá con preguntas. Mamá, Le decía, sé que pasó algo. ¿Qué pasó? Ella me respondía que no estaba listo. Te lo prometo. Algún día. ¿A qué se refería con que no estaba listo? ¿Para qué no estaba listo? Tenía ciertos recuerdos, imágenes, sueños, pero ninguna explicación de eso para nada. Supuestamente esta es la camiseta que tenía puesta el día que mataron a mi papá. Creo que la encontré por casualidad. No lo sé, mi mamá me gritó por eso. Me encontró mirándola. Gracias a eso pude empezar a armar el rompecabezas. Y cuando tenía 11 años, ella decidió que ya la había fastidiado bastante. O sintió que ya estaba listo. Pero puedo decirle sin dudar, mirándolo ahora, que no estaba listo para la noticia. Tenías apenas 2 años. Ese fue el comienzo de mi búsqueda, diría yo, por descubrir más de lo sucedido. Ella aceptó mostrarme muchas cosas de mi vida que tenía guardadas. Fotos de él, fotos mías con él, mis registros de adopción. Pero mi mamá no me contó todo. Yo solo quería la versión completa. Yo quería saber todo. Dicen que el conocimiento es poder. Lo que yo sentía en ese momento era que cuanto más supiera de la situación, cuanto más supiera de lo que había pasado, más control podría tener sobre mis propias emociones y mejor podría enfrentar todo lo que había sucedido. Las respuestas me hicieron enfadar, creo yo, porque me habían ocultado todo eso durante mucho tiempo. En ese momento, detesto decirlo, fue cuando empezó un periodo de autodestrucción en mí.
alcohol y drogas a los 11 años de edad. Ya todos sabían que era alcohólico a los 13 años. Me hacían sentir libre. A veces me peleaba con alguien y no lo recordaba. No era un buen modo de vivir. Con frecuencia me preguntaba qué había sido de Brandon. Cada tanto me enteraba de algo, pero me preguntaba cómo estaba y cómo lo sobrellevaba. Yo no creía que él recordara nada de eso. ¿Sabes qué es esto? Esta es la camiseta que Brandon tenía puesta. No lo recuerdo, pero creo que tenía una frase escrita. Sí, así es, ahí está. ¿Estas son manchas de sangre? Esto es... Ah, ok. Sí, esto es mucha sangre. Y la verdad, no había notado que fuese tanta. Rayos. Acaba de llegar esto. Es su vehículo. Le habían hecho 2 multas a la camioneta en Nueva Orleans. Los agentes de policía de ahí buscaron la matrícula y vieron que estaba implicada en un doble homicidio. Gracias, detective. Todo el equipo de detectives investigó pistas en Nueva Orleans, pero los 2 ya habían estado presos por robar vehículos antes de eso. Sabían que verificarían la matrícula y abandonaron la camioneta casi de inmediato. No sabíamos a dónde habían ido después. Donde estuvieran serían un peligro. No dejamos piedras sin mover en busca de alguna pista. Háblame de esta foto. Es una foto de mi papá sosteniéndome de bebé. Se nota que me quería, incluso de bebé. Los ojos de una persona lo dicen todo. ¿Tienes muchas fotos de tu papá? No, ojalá tuviera más. Minnick confesó en San Diego y durante el traslado a Mississippi empezó a dar su versión de los hechos. Minnick y Dice se habían fugado de la cárcel y habían estado caminando toda la noche. Recorrieron unos 30 kilómetros. A la tarde vieron una casa y entraron a robar. Estaban adentro buscando armas, robando todo lo que pudieran encontrar y llevarse, y Lafferty y Thomas llegaron en una camioneta y se detuvieron detrás de la casa. Minnick y Dice salieron por la puerta trasera. Thomas salió corriendo y Dice le disparó con una escopeta. En ese momento, Minnick tenía una pistola 22 que había encontrado en la casa. Bajó los escalones y fue hacia Lafferty. Lafferty tenía a su hijo de 2 años en los brazos y empezó a rogarle: no le hagas nada a mi hijo, no le hagas nada. Y Minnick le puso la pistola entre los ojos y lo mató de un disparo con su hijo en brazos.
No sé si hay algo peor que eso. El juicio fue la parte fácil comparado con lo que habíamos vivido. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Sentí presión, sobre todo por la versión que habíamos dado, porque le habíamos mentido al primer policía, así que expliqué lo que había pasado, que pensábamos que volverían y nos matarían. Él dijo que volvería por nosotras. Tuve que explicarlo una y otra vez. Y esa parte me puso muy nerviosa. Pero me sentí poderosa, me sentí muy poderosa al testificar. Sentí que podía contar mi versión de los hechos. Y que era él el que estaba vulnerable, porque cuando pasó todo esto, él tenía todo el poder. Pero en el juicio era la situación inversa. Eso sentía yo. Un agente de policía detuvo a un vehículo que habían robado en Los Ángeles, California. Dice iba en un vehículo robado. Lo detuvieron por ese delito y volvió a la cárcel. Confirmaron que se trataba de Dice. Cuando me dieron la noticia de que lo habían detenido, de que ya no le haría más daño a nadie, sentí un gran alivio y me dije, al fin se acabó, ya está. Desde luego muchos dirán, ¿acaso el juicio no sería el final de toda esa situación? El juicio contra los responsables es otra historia. Esa no es mi historia. Mi mamá me había dicho que habían matado a mi verdadero papá cuando tenía 2 años. Fue un relato muy vago. Ella no me había dado muchos detalles de nada. Yo seguía empeñado en buscar a alguien que pudiera contarme algo, algún detalle que pudiera servirme. Tenía 25 años. Fui a hablar con el sheriff para ver si quedaba algún agente que pudiera contarme lo que había pasado ese día. Él me dijo que el oficial Hobson era uno de los últimos agentes que quedaban de los de ese caso. Una parte de mí quería darse vuelta y correr, porque me preguntaba si de veras estaba listo para escuchar lo que él tenía para decir. Dijo que recordaba todo como si hubiera sido el día anterior. Me contó dónde habían hallado charcos de sangre y en qué condiciones estaba el cuerpo de mi papá cuando lo sacaron de la zanja. Mientras hablábamos, me puse algo tenso por algunos de los detalles que me contaba. Me preguntó si quería que se detuviera y le dije que no. Quiero saber. Le pregunté sin rodeos. Había un charco de sangre a unos metros de la puerta trasera, junto al tanque de propano. Me miró y me dijo, nadie debería saber eso. Ejecutaron a mi papá junto al tanque de propano. Eso me dijo que debía recordar algo. Esta es la primera foto que vi de ese día. Esa es su gorra. La misma que tenía cuando nací yo.
Si se fijan, es del mismo estilo. Acá. Incluso acá. Es la misma gorra. Gracias por mostrármelas. También encontré fotos de los 2 hombres que hicieron esto. ¿Estarías dispuesto a verlas? Esa sería una mala idea. La verdad, preferiría no hacerlo. Todos los demás me habían contado el principio de la historia y los policías me habían contado el desenlace. Marty estuvo ahí. Marty fue la que se encontró con la escena. Eso es lo que me falta, el nudo de la historia. Y espero que Marty me lo cuente. Averigüé dónde vivía y por casualidad pasé por su casa. Me daba mucho miedo hasta mencionarlo. No sabía lo que le produciría eso. Sus hijos estaban en la casa. Tampoco quería mencionarlo frente a ellos. Me fui ese día esperando tener la oportunidad de volver a hablar con ella. Fue un largo camino para mí. La verdad, aún lo sigo recorriendo. No terminé de cerrar lo que pasó ese día. Siento que necesito saberlo. Quiero saberlo. Me falta eso para darle un cierre. ¿Te pone nervioso ver a Marty hoy? Sí, me pone muy nervioso verla hoy. Marty y yo nunca hablamos de lo que pasó ese día. La verdad, nunca nos sentamos frente a frente para hablar del tema. Nos pasamos. Lo siento. Marty estuvo ahí, eso es lo que me falta, el nudo de la historia. Hola. Hola. Oye, qué cambiado estás. ¿Cómo estás? Pasó mucho tiempo. Sí. Varias veces quise contactarte y hablar contigo para saber qué pasó, pero era el tabú de la familia. Nadie hablaba de eso, así que si nadie quería hablar de eso, ¿por qué tú sí? No eres el único, Brandon. A mí tampoco me hablaban del tema. No recuerdo que nadie me dijera, oye, ¿cómo lo sobrellevas? Y siempre decían, Marty es fuerte, ella va a estar bien. Bueno, yo no supe mucho de ese día hasta que fui más grande. Claro. Yo sabía muy bien que estabas ahí. Y no lograba entender por qué estabas ahí. Pero había pasado algo que habías visto porque tenía sangre encima. Una de nosotras te agarró y salimos y nos fuimos en el auto, que aún tenía las llaves puestas. Recuerdo que íbamos en el auto y yo temblaba. Sí. Y luego, después de llegar a la casa donde iba a buscar ayuda, no volví a verte nunca más. ¿Recuerdas algo de nosotras o de mí? ¿Algo? Esa es la cuestión. No recuerdo, ni siquiera recuerdo estar en la casa. Solo recuerdo que le dispararon a mi papá. Yo esperaba que no recordaras nada. Ven. Por fin conozco toda la historia. Ella me contó lo que pasó, que cuando me vio, yo estaba cubierto de sangre. ¿De veras qué clase de persona es eso?
matar a un hombre con su hijo en brazos. No puedo evitar preguntarme cómo hubiera sido mi vida si él no hubiera muerto. Es decir, cómo hubiera cambiado toda la dinámica de nuestra familia. Nuestra familia hubiera terminado separada como terminó si nunca hubiera pasado eso, y él seguro viviría en la misma casa. La verdad, me pregunto qué hubiera sido de su vida, cómo hubieran sido sus hijos, ese tipo de cosas. Se lo ve contento acá, y así es como lo recuerdo, como está acá, con ese peinado. Así es. Era muy gracioso, relajado, y no tenía ninguna preocupación. Sí, lo extraño. Lo extraño mucho, lo siento. En 1986 había 4 policías de tiempo completo en el departamento del sheriff. El sheriff David Earl Williams, el jefe de policía J.C. Denham, el oficial Johnny Hobson y yo. Todos eran excelentes personas que yo respetaba, y yo soy el único que queda de los que trabajaban en el departamento del sheriff en esa época. Aprendes a ser policía en la academia, pero luego terminas de aprender en las calles. Y este caso me preparó para el día en que llegué a ser investigador principal. Me desperté una mañana y todo se había ido. El odio, la venganza, las ganas de beber alcohol, las ganas de drogarme. Sentía que ya no cargaba más con ese peso en mis hombros. Y se lo debía a una persona. Mi papá seguro intervino y dijo: oye, suficiente, es hora de seguir. Después de eso, enderecé mi vida. Ahora soy camionero independiente y tengo mi propio camión. A veces, mientras voy conduciendo, siento una presencia tranquilizadora conmigo. Alguien que me dice que todo estará bien. Ya saben que yo estaré bien. ¿Y qué es un padre? Alguien que vela por ti. Recuerdo la tristeza de sus ojos porque él sabía lo que estaba por pasar y no podía hacer nada para evitarlo. Él ni siquiera quiso soltarme cuando supo que moriría. ¿Y qué clase de amor es ese? Ese es el amor incondicional de un padre.